Queridos hermanos, querida iglesia, qué bueno comunicarme con ustedes, aprovechar este medio que tenemos, que son los videos, las grabaciones, para poder llegar con una palabra, con consejos, con información del tiempo que estamos viviendo, que es bien particular. Es un tiempo que a todos nos hace decir, wow, que les voy a contar algunas cosas para que sepan y vean en qué estamos haciendo wow. Perdón por la desinformación y por llegar tarde. Sábado y domingo no pudimos comunicarnos con ustedes. No pude. Con mi esposa queríamos hacer una reunión donde íbamos a interactuar entre los hermanos. Lo íbamos a hacer por Zoom. Y bueno, la vamos a hacer próximamente en estos días. La vamos a hacer por Zoom, donde usted puede hablar, puede comunicarse y no tiene que preocuparse por el programa Zoom, Z-O-O-N-N, Zoom, porque yo transmito, yo le voy a pasar a usted unos minutos antes el link, lo va a tener en Canal de Iglesia, usted hace clic ahí y aunque no tenga Zoom en su computadora o su teléfono, puede comunicarse lo mismo, entre y se conecta con nosotros. Y de esa manera puede hablar, expresarse. Imagino que muchos deben tener cosas para contar, testimonios. Bueno, no podemos tocarnos, no estamos cerca en las casas, pero gracias a Dios esto lo podemos hacer. Qué bueno, gracias a Dios. Así que aquí estoy informándoles que no nos comunicamos como pensamos, anunciamos que el domingo tendríamos la reunión porque el sábado el pastor Fernando iba a tener su comunicación, pero no lo pudo hacer. Ocurre que en esta guerra es difícil, a él le está pasando lo mismo que nosotros, él no está con gente en contacto, tiene un montón de líderes y hermanos en diferentes países, entonces utiliza YouTube, utiliza Zoom, utiliza diferentes medios para poder comunicarse con ellos e inclusive hacer intercesión. Hasta donde yo estuve, participé con las intercesiones, siempre ha sido con grupos minúsculos o mayoritarios, pero siempre presentes. Entonces se puede interactuar. Pero hacer intercesión de este modo es más difícil. Gracias a Dios estamos aprendiendo. No sabemos cuánto durará esto, pero estamos aprendiendo. Ya me tocó estar en 2 intercesiones de varias horas, pero realmente poderosísimo. Quiero que ustedes, que son miembros de la CCA, y los hermanos que nos estén escuchando, sepan que estamos muy activos con esto, y esto nos absorbe el tiempo, nos obliga a tener horarios de conexión con otros hermanos, con otros países, porque no es uno, somos unos cuantos cientos de personas líderes y miles en total con las iglesias que nos siguen. Hay gente en Europa, en Asia, en toda América, de América del Norte y de México hacia abajo, en todos los países. Somos varios miles, gracias a Dios. Entonces es una guerra inédita, nunca la tuvimos, estamos aprendiendo, y es una guerra necesaria, urgente por el tiempo que nos toca vivir, urgente porque estamos en pleno proceso de llegar a Pentecostés, el 30 de mayo, entonces necesitamos completar ciertas cosas que Dios nos ha bajado. Creo que algunas de las cosas que el pastor Fernando estuvo diciendo en los campamentos, él le llama campamento Sidkenu, Sidkenu significa Jehová, justicia nuestra, está explicando un poquito lo que estamos viviendo. Entonces yo quiero ampliarles de aquí que debido a la prioridad que tiene una guerra que es mundial, no es local, por eso es que hemos cedido los espacios. Si el pastor se comunica en un horario, no podemos nosotros tener nuestra reunión. No queremos cansarles a ustedes de estar 2 horas o 1 o 2 horas con nosotros y después 3 o 4 con el pastor Fernando. Es bien importante todo lo que está sucediendo. Paso a detallarles algo que sucedió ayer. El lunes estuve en una intercesión y ayer tuve en otra intercesión con el Presbiterio de Transformación Argentina. Algo que se nos enseñó y se nos dijo es que esta no es una guerra territorial. Sin embargo, aunque no es territorial, es mundial,
traspasa las fronteras de un país, Dios respeta mucho lo que le ha dado a cada país. En este caso nosotros, como iglesia, Transformación Argentina, tenemos cierta prioridad por ser los primogénitos. El Señor le mostraba al pastor Fernando y a varios hermanos más que hay varias casas de Rubén. No hay una sola en todo el mundo. En diferentes continentes hay 3 o 4 países más que también pasan a ser casa de Rubén primogénito. Y es la iglesia, no el gobierno, no el país, no es Argentina, es la iglesia, o en este caso los primogénitos. Entonces, ten en cuenta que Dios respeta mucho esto. El primogénito es como un papá. Dios siempre baja cosas por allí y de ahí lo desprende para otros países. Entonces, tiene prioridad lo que está sucediendo. Les cuento que en el mes de enero pasado, el pastor Fernando nos invitó a una escuela de capacitación para aprender a interceder, entrar en el Espíritu, algo que mi esposa le había pedido muchas veces y nosotros no pudimos estar. Teníamos que ir a Orlando, estamos en pleno tiempo de cambiarnos con la iglesia, pagando cosas, no pudimos, yo no pude hacer el viaje. Le dije que no y bueno, 2 o 3 pastores de Córdoba no pudimos estar, pero lo que el Señor les mostró, ellos se dan cuenta en el mes de enero, era mucho de lo que ahora estamos viviendo y de lo que se venía sobre el mundo. Ellos no lo entendieron así, pero hoy al recordar lo que tienen escrito, que vieron en el Espíritu, se dan cuenta que esto Dios estaba hablando por lo que quería hacer. Les cuento que lo que ellos vieron eran la casa de la sabiduría, de los entendidos más que sabiduría. Eran diferentes relojes. Cada reloj pertenecía a una nación. Algunos no tenían el minutero y el segundero. Y en este caso es como los ángeles. En alguna ocasión pudimos ver los ángeles de cada nación. Y como estaban vestidos los ángeles, era el estado de la nación. Esto nos habló a nosotros algo muy importante. Preste atención. Usted es parte de una iglesia profética. Esto tiene peso. Algo que la iglesia nunca enseñó ni habló de esto. Por eso es que no somos bien mirados por otros hermanos. Hablamos de reforma y se tiene que volver a vivir esta experiencia espiritual. Que Dios pueda ver, enseñarnos y hacer ver lo que oímos y vemos tiene relación con lo que tenemos que hacer. Mucho más en una guerra. No podemos ir a una guerra suponiendo cosas. Tenemos que ver, Dios tiene que mostrar y tenemos que vivirlo. Y de ahí recién podemos hacer en lo natural lo que el Señor nos muestra en lo espiritual. Por eso es importante la intercesión en una guerra. Y les vuelvo a decir, esta guerra es internacional, es mundial. El diablo está completamente paralizado por Dios, porque el diablo no puede parar el mundo, pero el mundo está parado, eso lo hizo Dios. Y Dios tiene un propósito con el mundo y con la iglesia, con su iglesia, que somos nosotros. Entonces es tiempo de prestar atención a esto. Podemos distraernos en muchas cosas. Hay una situación que más allá de la epidemia se viene difícil, lo dije los otros días, algunos me retaron porque dije que declaré algo, que va a venir hambre. Está establecido, está decretado en la Biblia y esta situación nos lleva a eso. Un país de Europa como Italia o España, Inglaterra, tiene espaldas económicas para sostener cerrada la industria, cerrar los negocios y estar unos días como estamos nosotros. Argentina no, ya veníamos mal económicamente de antes. Se habla de que van a desaparecer las pymes, que los negocios van a cerrar. Se hablan muchas cosas y hay una guerra de voces. Esto ocasiona temor, trae miedo sobre la misma iglesia. Cuidado con esto. Tengo que advertírselo. No estamos saliendo de nada. O sea, vamos a salir en los próximos días de este aislamiento, de esta cuarentena, pero entramos en un proceso muy difícil económico. Cuidado con los temores, cuidado con el pensamiento, qué hacemos mañana, qué hacemos. Cuidado. Somos hijos de Dios. Lo que usted lee en la palabra, que es promesa, tiene que cumplirse en nosotros porque Dios ha sido quien lo ha declarado.
Entonces quiero decirle que es muy importante que nosotros podamos estar en paz frente a esta alteración que produce la situación que estamos viviendo en el mundo. Vuelvo sobre la guerra mundial. El pastor Fernando suspendió algunas reuniones debido a que las intercesiones que él esperaba hacer en 2 o 3 horas le llevaron 5 o 6. Y usted no sabe cómo quedamos cuando se termina una intercesión. Es como una administración a alguien que esté endemoniado. Usted termina de administrar 1 hora o 2 a alguien endemoniado y usted queda como si hubiera empujado un camión en cuesta arriba. Su cuerpo totalmente cansado, desmembrado, con ganas de dormir, descansar. Es que hay que hacer eso. Produce un cansancio espiritual que se transmite a lo físico. Paso a ser muy cortito con lo que le voy a decir. Ayer tuvimos una intercesión con el grupo, como dije recién, el presbiterio de la Universidad Argentina. Lo hicimos a las 8 de la noche. Yo pensaba a las 8 hacer una transmisión, la que no pude ni sábado ni domingo, pero tampoco pude porque me informaron a la mañana que teníamos que tener esa intercesión por la tarde. A las 8 en punto comenzamos con el equipo de Transformación Argentina, terminamos 12:15 de la noche. A esa hora recién pudimos cenar, ir a descansar. Pero fue muy poderosa. Le estoy hablando solamente del equipo de Transformación Argentina. El día anterior habíamos estado en intercesión con 6 equipos de transformación de América. Eran 5 equipos más Casa de Rubén, Argentina, teníamos que estar con ellos. Entonces éramos como 40 hermanos comunicados en intercesión, donde el Señor terminó de mostrar lo que habían visto los hermanos que estuvieron en enero en Orlando con el pastor Fernando. Esto de los relojes y bueno, varias cosas más. Así que los que no estuvimos, como en mi caso, fue bueno estar para poder entender de qué se trata todo lo que Dios viene hablando. Más específicamente, sin entrar en detalles, lo hago rápido. Estamos peleando contra un espíritu que el pastor Fernando lo transmitió en los mensajes, Edom. Uno de los hijos que tuvo la hija de Lot con su padre, ¿sí? Y las 2 hermanas tuvieron hijos de su padre. Lo emborracharon, se acastaron con él y de ahí tuvieron descendencia. Y estos pueblos terminaron siendo enemigos de Israel, aunque son parientes, son parientes. Es un caso como los árabes. ¿De dónde nacen los árabes? De Ismael. Es un hijo de Abraham, pero no fue el hijo de la herencia, no fue el hijo de la promesa. Y terminó siendo un enemigo de lo que es Isaac y de lo que hoy es Israel. Son los orígenes de la tierra, de los pueblos, de los países. Entonces, tanto Edom como Emón son hijos de hijas de Lot, sobrino de Abraham. Pero bueno, usted se recordará lo que explicó el pastor Fernando, lo que hay en estos. Estas chicas hicieron eso porque fueron lo que ellas habían recibido, habían mamado en Sodoma y Gomorra cuando vivieron. Y eso terminaron haciendo ellas, sin pensar que a Dios no agradaba, no aceptaba eso. Y esta gente heredan en su iniquidad una malformación espiritual que tiene que ver con lo natural, porque ellas fueron mujeres que procrearon hijos con su padre, y esto no está permitido por Dios. Entonces hay una malformación, una degeneración que es transmitida de pueblo a pueblo, de nación a nación. Entonces el Señor habló de esto y nos habló que teníamos que encontrar dónde, en qué país, dónde se asentaba el espíritu de Edom, que ha afectado tanto a la iglesia, que ha hecho tanto daño a la iglesia, ¿sí? Porque en nuestras congregaciones esto entra por el internet, por los teléfonos que tienen nuestros hijos, por la televisión, por las películas. Es muy común ver hogares destruidos, que jóvenes tengan relaciones antes de casarse, es normal. Que niñas sean mamás solteras, es normal. Y entramos a una deformación de la familia, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, horrible. Y esto Dios lo detesta. Entonces primero el Señor trató ese tema en la iglesia,
nos trató a nosotros para poder enfrentar ese espíritu de Edom dentro de la iglesia y luego en la calle, luego afuera. Así que anoche, cuando estábamos en intercesión, éramos unos 14 hermanos de La Plata, Buenos Aires, en Salta y en Córdoba, los pastores de Córdoba. Después de 1 hora y media largo, el Señor empezamos a entender qué es lo que el Señor estaba mostrando. Y a varios les habló muy claramente sobre el espíritu que está inserto, implantado en Argentina por nuestro, voy a decir sarcásticamente, querido prócer Sarmiento. El nombre está diciendo que eres un pámpano, Sarmiento, un pámpano de la vid, de una vid falsa. Y él nació en San Juan, una ciudad de viñedos. ¿Te crees que es chiste? ¿Es casualidad? ¿Se había dado cuenta de esto desde antes? Hay un himno que se canta en los colegios de hace muchos años, que la letra es muy buena, lo natural es muy buena, donde parte de su letra, de ese himno, dice que eres el padre de educación y un Sarmiento inmortal. Sarmiento fue masón, grado 33. Era comunista, fue presidente, casi vendió media Patagonia a Chile, la entregó, y él era un educador que viajaba al norte para abrir escuelas, todos lo saben a eso, lo que no saben es que cuando iba él, dejaba el tendal de mujeres embarazadas. Hay muchísimos hijos de gente, de chicas jovencitas que eran del campo, paisanitas, que él embarazó. Era un corrupto, fue un déspota. En una ocasión, yo tuve ocasión de hablar con un profesor de un museo en Córdoba, el Museo Sobremonte. El profesor Bustos Peraltas contaba la verdadera historia de los próceres. Y este hombre era tan déspota que en una oportunidad, en un discurso que él estaba dando en la Casa de Gobierno, había muchos representantes de muchos países, él era presidente, él dijo, como dijo Shakespeare, y su edecán, que está detrás de él, está para eso, se acercó él por detrás y le dijo, señor, no es Shakespeare, es Shakespeare. Y él escuchó con el papel en la mano que tenía el discurso, se dio vuelta y lo miró y dice, me corrigen que no es Shakespeare. Yo dije así porque estoy en Argentina y acá se habla como se lee. Pero si es Shakespeare, bueno, perdón, es Shakespeare. Siguió el discurso en inglés y lo terminó en inglés, porque él hablaba perfecto el inglés y nadie entendió nada de lo que dijo. Era un déspota, imagínense. Eso es lo más suave que se puede contar de él. Ese espíritu estaba afectando muy fuerte en la educación de nuestro país, porque es comunista, un espíritu con el que estamos peleando, que usted lo escuchó, Dios lo mostró. La masonería va a aparecer en estos días de pelear contra la masonería, y el espíritu Edom, corrupto. Un hombre que le importó poco embarazar niñas, mujeres. Él era un educador. Así que cuando Dios empezó a mostrar esto, tuvimos que orar. En el Benjamín que hubo en Argentina, en Villa Giardino, mi hijo me dice que también surgió entre ellos el pelear contra el espíritu este. Y vieron que él era un pámpano de una falsa vida que ha traído un fruto nefasto sobre Argentina. Entonces, si bien la guerra no es territorial, es mundial, pero como casa de Rubén, Dios nos muestra qué está afectando aquí. Y en todo el país. No es algo que sea solamente en el norte, es donde más golpeó, y aún en el sur. En todo el país. Termino con esto. Hicimos esta guerra, el Señor nos presentó a cada uno de los que estábamos allí como trillos. Tuvimos que trillar tanto en la raquia, en el tercer cielo, como en la tierra. Y dijimos, algo va a suceder y vamos a ver en estos próximos días que hemos roto todo este espíritu que afecta tanto a nuestro país. Como iglesia nos arrepentimos de que por años nunca vimos esto. Nunca lo entendimos. ¿Sabe lo que sucedió? Esta mañana me levanto, prendo las noticias, veo en San Juan, esta mañana, 9:40,
hubo un movimiento sísmico de 4,7 del Jala Richa. Fue muy suave, pero no es casualidad. Y fue en San Juan, la tierra natal de este pámpano Sarmiento. ¿Por qué lo digo? Cuando ore, si Dios le muestra algo, ore, corte, rompa, saque, renuncie. Anoche muchos hermanos tuvieron que decir, en mi tiempo de estudiante amaba este himno. La letra y el himno es muy bueno, es lindo. A muchos les gustaba. De hecho, muchos educadores tuvieron que pedir perdón por esto que sin saber nos atrapaba tanto. Estoy contando cómo estamos haciendo de guerra y cómo está saliendo a luz. Veamos qué le dice mañana el pastor lo que hoy tuvieron intercesión. Hoy no tuvimos la reunión porque él estuvo en intercesión muchas horas, estaba muy cansado, entonces dijo, pasamos para mañana. Vamos a ver qué les ha mostrado el Señor. Él está con otro equipo de líderes en intercesión. Como usted verá, esto es algo realmente muy fuerte. Le creemos al Señor que es un tiempo especial y solamente como pastor quiero aconsejarle, aproveche estos días de aislamientos, aproveche estos días en que todavía está en casa, puede meditar, puede descansar, ore, dígale, Señor, me arrepiento del espíritu de religión que hemos tenido por años, aún en nuestras iglesias evangélicas, sin ver lo que vos querías que veamos. Es realmente tremendo. En una iglesia de reforma, vuelvo ahora a lo que dije de que hemos aprendido como iglesia de reforma, el ver es muy importante y va asociado con el oír. El oír y el ver son dos características de un cristiano que está en una iglesia de reforma. No podemos hacer intercesión sin que Dios nos diga antes dónde, cómo, qué y cuál es nuestro estado para hacer una guerra, porque si no nos exponemos. Así que bueno, les comparto, hacemos un rayón aquí y ahora empiezo a compartirles. Quizás lo haga en 2 o 3 partes, porque también quiero grabar algunos videitos para evangelismo, para subir a YouTube, para que escuche gente que nunca leyó la Biblia y sepa de qué se trata lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios. Y un consejo para usted, cuando hable con alguien que no conoce a Dios, tenga cuidado de no entrar en el tema religión. Yo siempre digo que la religión se elige, porque hay miles. Y cada quien elige la que quede más cómodo. La que me exige menos, no me hace problemas, me deja hacer lo que yo quiero, independencia que todos desean tener. Hay una rebelión natural en la persona. Entonces, la religión se elige. Me lo dijo una vez borracho un señor, un jefe mío, me dijo, ¿sabe mi hijo por qué yo soy católico apostólico romano? Porque yo puedo andar con mujeres, puedo engañar a mi mujer, puedo mentir, puedo chupar, puedo fumar y voy a la iglesia y soy cristiano como usted. A usted le prohíben de todo. La vida suya es muy aburrida. Ese es el concepto de religión que el mundo tiene. Ahora déjeme decirle algo para evangelizar correctamente. Si usted le dice a una persona que religión para Dios es mala palabra, va para las antenas. ¿Por qué? Porque por la religión podemos elegir qué queremos o cómo queremos vivir. ¿Qué religión me conviene más? Pero no hay muchos dioses. Habrá miles de religiones, pero Dios es uno solo. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dejó para que el hombre se acerque a Dios? ¿Una religión? No, una persona. Cristo. Entonces, ¿en qué se fundamenta el Evangelio? Quite la palabra Evangelio como palabra religiosa. ¿De qué religión eres? ¿Eres evangélico? Soy cristiano. Soy hijo de Dios por Jesucristo. Y comience a presentar a Jesucristo a la gente. No se preste a la conversación y las preguntas que ellos le hacen. De que Dios es injusto, porque hay enfermedad, porque los niños se mueren, porque hay hambre. No entre en eso. Presente a Jesucristo. El gran problema de los cristianos que hay en el mundo hoy es que no conocen a Cristo. Aún evangélicos no lo conocen, no conocen a Dios. A mí me impactó mucho en estos días una lectura que estaba haciendo personalmente, mi devocional. Y en Hebreos 1 dice que Dios constituyó a Jesucristo
su Hijo, lo constituyó heredero de todo, versículo 2. Y por él hizo el universo. Escuche, Dios constituye a Cristo heredero de todo y por Cristo hizo el universo. Y el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Véalo en el espíritu de esta palabra. Métase orando y dígale, Señor, revélame. Y le puedo asegurar que le van a temblar las piernas. Cristo es el resplandor de la gloria. La gloria emite un resplandor como querer mirar al sol. El sol tiene un resplandor. No lo puede mirar. Queda ciego si lo mira. Ahora, Cristo es ese resplandor del Padre. Dice, y es la imagen de su sustancia. ¿De qué sustancia? Dios, dice la Biblia, es espíritu. Dios no tiene imagen, pero ahora sí la tiene. Tiene la imagen tuya y mía. Porque cuando nació Jesucristo, como nosotros, Cristo vino a mostrar al Padre. Y ahora el Padre adopta la imagen del Hijo. Dice, y Él es la imagen de su sustancia. Hoy Dios sí tiene imagen. Es como nosotros. Oh, gloria a Dios. Y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Sabe dónde estamos nosotros hoy? ¿Por qué el diablo no nos puede tocar? Si nos toca es porque no estamos ahí. Dice Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es Sión. Estamos en el monte de Sión. Y desde el monte de Sión le hacemos guerra a nuestro enemigo. Él no nos puede tocar. Él ya está vencido. Nuestra palabra, nuestra voz, es como la voz de Dios. Entonces, fíjese, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es cualquier cosa. Es la palabra de su poder. Gloria a Dios. Entonces, yo tengo escritas algunas cosas acá. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos sumergidos en Cristo. Y empieza un proceso en nosotros. No sé cuántos años tenga usted que está mirando este video en Cristo, pero es importante el tiempo de la maduración, el tiempo de la adultez espiritual. El pastor Fernando está hablando todos los jueves de leche pura. Y leche pura son 6 temas básicos para el cristiano. Muchos cristianos supuestamente maduros de años de cristianos todavía no lo saben, no manejan esto. Y ahí está la niñez de una iglesia que no se ha desarrollado. Solamente conoció a Cristo, predican a Cristo, no saben otra cosa. Entonces hoy son un peligro para ir a una guerra, porque no saben nada. No saben nada. Entonces, somos sumergidos, pero cuando somos sumergidos en Cristo, la madurez es como la que recibe un niño cuando nace. No viene de un día para otro. No come comida sólida de un día para otro. Tiene mamadera, tiene su papilla, después comida más liviana, hasta que llegue el tiempo de comer una comida más sólida. En el estudio es igual. No aprende raíz cuadrada en jardín de infante, en kinder. Hay un proceso de educación. En la juventud es lo mismo. No entiende ni sabe en el tiempo de la preadolescencia lo que va a saber cuando tenga 20, 22 años. O sea, el desarrollo de la vida es un proceso y en lo espiritual es exactamente igual. Pero yo debo querer y debo aprender y debo poner todo de mi parte para entrar al reino. Pues hablar en el reino es un hablar superior. Si estamos sentados en los lugares celestiales con el Padre, estamos en un lugar superior. Y eso lleva implícita una disciplina. No me gusta. A mi carne no le gusta. Pero es la realidad. Lleva implícita una disciplina de orar, de hacer mi devocional, de hablar diferente, de vivir diferente, de pensar diferente. Porque estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Igual que Jesús. ¿Él pudo estar y no ser? Sí.
y me pidió que haga lo mismo. Cuando Él me perdona mis pecados, me saca del reino de las tinieblas y me transporta al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses 1, tengo aquí la cita, permítame, 1:13. ¿Sí? Entonces somos transformados mente, todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, de vivir. Llegamos a tener la mente de Cristo y vivimos en la justicia que Dios nos dio cuando nos entregamos a Él. Una cosa es que Él me haga justo y otra es que yo viva en justicia. Cuidado, no podemos ignorar esto. Entonces, se entiende que todo lo creado fue por su voz y la voz de Dios sería como sus manos. En Hebreo 1:10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué manos? Si yo leo en la Biblia que cuando Dios creó el mundo, dijo, sea la luz, produzca en la tierra hierba, fruto. ¿Qué manos? ¿Sabe quién es producto de las manos de Dios? Usted y yo. Porque Adán, Dios no dijo, produjo en la tierra un hombre. Él lo formó como Él quiso tener su imagen cuando naciera Jesucristo. ¡Wow! Esto es impresionante. A mí no me predicaron nunca. Entonces, la voz de Dios es creativa y al mismo tiempo sus manos son creativas. Dijo Dios sea y fue. Dios dijo produjo y se produjo. Dios haya y hubo. Dios hablaba y todo lo que Él decía se producía de la nada. Eso mismo dice una parábola del Nuevo Testamento. Cuando Él entrega los talentos, que a todos nos sucede, esta parábola te identifica a ti y a mí. Un día Dios nos va a llamar y nos va a decir, te entregué un talento cuando viniste al mundo. ¿Qué hiciste con el talento? A algunos les dará 5, a otros 4, a otros 2, 1. Pero al que le entregó uno, lo llama y le dice el hombre, escuche, Señor, sabía que eres hombre duro. No ignoraba quién era Dios. Sabía que tú cosechas donde no sembraste. Como si no sembro, ¿cómo puedes cosechar? Claro, si su voz es creativa, puede. Y sabía que recoges donde no esparciste. Pregunto, Señor, ¿una iglesia puede cosechar almas, puede crecer si nunca evangelizó? Dios dice, sí, yo no tengo problema. Es mi espíritu el que convence de pecado. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es creativa y nosotros no tenemos voz creativa, pero somos como voz de Dios. Somos como voz de Dios. Dios ha determinado que por medio de la voz de sus profetas se pueda decir lo que quiera Él que pase o que no pase. Usted lo va a leer en la Biblia en muchos lados. Elías se paró frente a Acab y le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que aquí no habrá más lluvia ni rocío, sino por mi voz. O sea, yo lo determino y se fue. Y Acab lo buscó por 3 años y medio, no lo encontró. Cuando llegó el tiempo, Dios le dijo, ve y declara, y vino la lluvia. Un hombre estaba moviendo una nación, haciendo que se murieran de hambre. Oiga, no fueron 2 meses y 3, ni 4, ni 6 sin lluvia. 3 años y medio. Por eso que acá buscaba para matar a Elías. Creía que él era el responsable. Pero Elías solamente era un profeta, era voz de Dios. Entonces, Dios hacía cosas y los reyes que temían a Dios en el Antiguo Testamento sabían si podían ir a la guerra o no por lo que los profetas le decían. Ellos podían gobernar bien o mal al pueblo, respetando al pie de la letra lo que Dios le decía por boca de sus profetas. Y cuando algo no les gustaba, terminaron haciendo lo que hicieron con Jeremías. Lo golpearon, lo azotaron, lo desterraron, lo tiraron en una ciénaga, se estaba hundiendo en el barro, un siervo lo rescató, porque él decía lo que Dios le mandaba decir, y no era lo que ellos esperaban escuchar. Entonces, la voz de la iglesia hoy tiene peso en una situación como la que estamos viviendo en Argentina, en el mundo, porque hay profetas de Argentina, profetas de Colombia, de Chile, de Brasil, y saliendo de América hay profetas en Europa, en España, en tantos lugares.
profetas, hombres que Dios utiliza para que por su voz lo que ellos declaren pase. Le guste el gobierno o no le guste, pase. Cuando Jesús nace, Juan 1:1, el verbo se encarna, la palabra. ¿Alguna vez se intentó escribir una frase sin poner verbos? Inténtelo. En próxima grabación yo lo voy a hacer voy a copiar con mi letra algunas palabras y vamos a intentar hacer oraciones sin verbos. Es graciosísimo. El verbo es lo que le da vida a la oración. Y usted entiende lo que se quiere decir por los verbos. Es fundamental. Entonces, cuando Cristo se encarna, se encarga la palabra, el verbo, la palabra viviente, la misma que en Génesis había dicho, sea la luz. Era Él. Lo leímos en Hebreos 1. Él es el resplandor de la gloria. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, hoy los profetas responden a la palabra profética más perfecta. Es la palabra, la Biblia. Amén. Ahí no hay equivocación. Gloria a Dios. Debemos aprender a hablar con propósito, porque es ahí cuando Dios responde. Pedir por pedir no tiene propósito. Señor, necesito $600. Hoy, en Argentina, $600. ¿Para qué necesitas ese dinero? Dice Dios. Porque quiero ampliar mi empresa y quiero irme unos días a descansar con mi familia. Y puede que yo te responda o no. ¿Hay un propósito en lo que estamos pidiendo? No estamos diciendo que no debas ampliar tu empresa, que es malo. No. No estamos diciendo que no merezcas vacaciones con tu familia. Dios sabe que necesita o que merecemos. Él es Padre bueno. Pero si alguno dice, a diferencia de esto, Señor, necesito $600 para comprar un buen teclado para la adoración. Señor, para pagar el alquiler de la iglesia de la cual soy parte, porque no estamos pudiendo pagar. Señor, para ayudar a gente que les está faltando, hermanos míos que sé que no tienen. ¿Sabe a qué me ha preocupado a mí? Sé que este video va a llegar a muchos hogares cristianos. Que nadie de la iglesia me habló preguntando, pastor, ¿todos tienen para comer de nuestros hermanos? Porque yo podría dar un paquete de azúcar, de hierba, no sé, de harina. Pastor, yo podría comprar 1 kilo de milanesa o tengo 15 pesos, 20 pesos para algo. Pero somos hermanos, somos parte de un cuerpo. Y yo me he preocupado que no les falte a muchas familias. Estuve preguntando. Nadie me habló diciendo si hacía falta para los hermanos algo. Eso me habla de una insensibilidad. Discúlpeme que sea duro como pastor, tengo que decirlo. Estoy formando una iglesia que no le importa un cuerno de nada, de nada. Nadie me preguntó si el mes pasado se pagó el alquiler sin congregarnos en el lugar que estamos. Tenemos que cubrir 60.000 pesos de alquiler. Nadie le preocupó. Yo solamente pude decir, un hermano ofrendó un dinero y con ese dinero que me lo ofrendó a mí, yo saqué y pagué el alquiler. Este mes, el día hay que pagar, no tenemos nada. Y hemos sacado de algunas pequeñas ofrendas que entraron con sacrificio para comprar comestibles, para hacer bolsas de alimento, y un hermano de la iglesia que sí se preocupó, no voy a dar nombre, con su vehículo estuvo llevando alimento al hogar de muchas familias que no tenían, porque el que no trabaja no come. Yo no puedo estar bien. Tengo que decir, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Esta es tu iglesia? ¿Este es un cuerpo? Nadie se ha preocupado por nadie, ni aún por su pastor. No me ha faltado, nunca, al contrario. Pero pocos saben si en mi casa faltó o no faltó, porque yo vivo de la iglesia. Yo no trabajo en una empresa. Yo creo que tenemos que aprender a hablar con propósito. Yo he empezado a declarar cosas. Señor, el reino necesita.
Hay un propósito en el reino. Si a mí me falta, no me importa. Con tal que no falte en el reino, no hay conciencia del reino. Hablamos de vivir como el reino, pero si a alguien le falta o no le falta, le duele o no le duele, no hay peso. No es algo que me quite el sueño. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién hace tropezar y yo me indigno? Tenía conciencia del cuerpo. Señor, quiero bendecir tu obra. Quiero ser parte de un propósito del reino. Cuando tú dices eso, Dios dice, este hombre es un elemento importante en mis manos. No le puede faltar jamás. Usted sabe que dice el libro de los Hechos que Dios mandó al apóstol Pablo, no me recuerdo bien el lugar, pero él llegó ahí y él vivía de fabricar carpas. Pero para predicar el evangelio y fabricar no podía hacerlo. Pero una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, era comerciante, Dios la puso como proveedor de Pablo. Y a veces Dios levanta hombres o mujeres, que son columna financiera para la iglesia, para el pastor, para los que viven de la obra. Piensen en los misioneros. ¿Cómo viven? ¿Cómo subsisten? No podemos ser una iglesia indolente. ¿Sabe qué es indolente? Esto. No me duele. ¿Sabías que Fernando está enfermo? Que fulano le pasó, que aquel... Que le pase, lo que quiera. Ignoramos que tenemos un poder en nuestra voz y nuestras decisiones. Y que eso tiene que producir cambio para el reino. Si queremos que Dios nos bendiga, ¿cómo puedo ser tan egoísta que no me interesa los que están a mi lado? Las familias que yo digo que amo, que deseo verlos, saludarlos. Oiga, si usted tiene un hijo y sabe que tiene hambre, tiene que ser una persona fuera de este mundo para que no se preocupe. ¿Qué padre de ustedes, dice la Biblia, no le va a dar pan si su hijo tiene pan, necesita pan? ¿Qué padre? Si ustedes siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Yo quiero que Dios me dé, pero no puedo ser tan egoísta. Nadie ni siquiera levantó el teléfono ni marcó el chat para el pastor. ¿Está todo bien? Pastor, ¿le falta a alguien? ¿Puedo yo hacer algo? Aunque sea para orar. Mire, no tengo pastor, pero quiero orar por la gente. ¿Cómo estamos? Somos un cuerpo. Quizás la culpa sea mía, porque como pastor tenemos temor a veces de corregir, porque la gente se ofende y se va. Retomo el tema de la voz para ir cerrando. Los hombres ignoran el poder que tiene la voz para producir cambios. Y nuestro enemigo, el diablo, lo sabe. Y usa ese poder con sus seguidores para que ellos también puedan hacer cosas que de otra manera no se pueden hacer. Los brujos conocen y saben mucho más que nosotros, la iglesia, el poder que tiene la voz. Por eso maldicen, hacen pactos, ¿sí? Hacen declaraciones. Hay un tema, y lo quiero compartir, que sería tema para ampliar en otro lado, se lo voy a decir así: decretar, establecer y declarar. Las tres cosas, decretar, establecer y declarar, son verbos transitivos. Pero, qué tremendo. Decretar es ordenar algo. ¿Cómo cree usted que Dios va a responder lo que ordenamos si somos gente que no me interesa lo que le duela a mi hermano? Solo puede hacerlo esto una persona o un organismo que tiene autoridad para eso, que Dios le ha delegado, y nosotros la tenemos. Pero Dios no puede responder frente a acciones egoístas que hay en nosotros. Establecer es verbo transitivo. Hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad, como una ciudad, una empresa. Es sinónimo de determinar, establecer. Ejemplo, a consecuencia de la declaración del presidente, un edificio que comienza a construirse se establece para un hospital.
Establecer es hacer que empiece a funcionar algo. ¿Tenemos nosotros poder para decretar, establecer y declarar? Declarar es exponer una cosa públicamente. El portavoz oficial del gobierno declaró en rueda de prensa el acuerdo entre fulano y fulano. Eso es declarar. Nosotros tenemos que declarar lo que Dios quiere que pase. Tenemos que conocerlo primero para que esto suceda. Creo que el tema es muy largo y continúa para la próxima charla. Lo voy a ir cerrando aquí. Las cosas que están sucediendo, lo que declaramos, son impresionantes. Se recordará que el día octavo o noveno antes de la Pascua se habló de Constantino. Y en la oración que hicimos se cerró, se canceló la voz de Constantino. ¿De qué estamos hablando? 200 años después de Cristo. Miles de años que nosotros estamos viviendo ahora. Pero esa voz tenía peso. Dijo el 25 de diciembre es Navidad. Nació Mitra, no importa, nació Jesús también. Él adoraba el sol. El 25 de diciembre es el solsticio, nació Jesús. Y todos los cristianos lo aceptaron y nadie preguntó nada. Él dijo, el sábado es el día de reposo, el día del Señor, pero yo decreto que el domingo va a ser. Y todas las iglesias lo aceptaron, nadie preguntó nada. Se canceló algo ese octavo día, creo que fue octavo o noveno día. El que habló eso fue el hermano, el doctor Javier Castro, que es historiador chileno. Pero Javier declaró eso, se oró, 15 volcanes entraron en erupción en el mismo instante en diferentes partes del mundo. La tierra se sacudió. El diablo acusó el golpe. Pero eso la iglesia nunca antes lo había hecho. La iglesia no es nueva en la tierra. Tenemos algunos miles de años. Estamos viviendo el 2020. En los últimos días estamos despertando una realidad que ignorábamos. El peso de lo que es una declaración correcta, bien hecha por un siervo de Dios, un profeta. Tremendo. Y termino con esto porque va a ser el inicio de la próxima filmación que haga o toma de video. Proverbios 18, 20, 21. Proverbios 18, 20, 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y yo le agregaría, sin ánimo de agregarle nada a la palabra, y la prosperidad y la bendición. ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel cuando no quisieron entrar a la tierra prometida? Se olvidaron se dividió el mar, se olvidaron que caminaron por murallas de mano invisible que dividía cuando se abrió el mar. Se olvidaron de las plagas que les pasó a Egipto, a ellos no. Se olvidaron de todo lo que Dios hizo por ellos. Del maná, del que llovía pan del cielo, que lloviera... Se olvidaron todo. Ellos dijeron en Números 14:2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o que este desierto, ojalá muriéramos. Y en el mismo Números 14:28 dice ahí, diles, dijo Dios, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Lo que se siembra, se cosecha. Y lo que se declara, se recibe. ¿Qué quieres recibir de parte de Dios? Es un proceso. Tenemos que aprender a hablar correctamente y decir la palabra que Dios quiere que nosotros digamos. Eso tiene peso sobre la tierra. Son semillas que sembramos y van a salir en abundancia para bendición o para maldición. Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Medite sobre esta palabra. Lo que tiene de bueno el video, a diferencia de una reunión de iglesia, que nos vamos y nos olvidamos y nos olvidamos. Se lo declaró allí en público y nos olvidamos. Pero aquí podemos hacer un clic y podemos volver a verlo y podemos volver a escucharlo y a ver qué nos dice Dios sobre el tema. Creo que es muy importante esto. Que el Señor los bendiga, que tengan una excelente noche, un buen descanso, un buen comienzo de día miércoles. Que Dios les bendiga.
Nos veremos. En estos días voy a tratar de grabar otro video que continúa con el estudio que estamos viendo y con esto de decretar y establecer y declarar. Dios les bendiga. Amén.